Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo coloquio. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un tema muy importante que es la primera asamblea eclesial. Nuestra invitada del día de hoy es la hermana Birgit Weiler, que ella es doctora en filosofía por la Universidad de Frankfurt, es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del equipo teológico del CELAM, y ha trabajado de manera muy intensa en esta primera asamblea eclesial. Entonces nos gustaría conversar con ella en base a 3 puntos que los voy a decir por aquí, y después abrimos como siempre el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para que puedan también abrir su micrófono y su cámara, y también personalmente hacer sus intervenciones por el chat y de manera también visual. La primera pregunta es cómo nació todo este proceso de la primera asamblea eclesial en América Latina, cómo fue que se gestó esa idea de por qué nace, entonces explicar un poquito todo como ese camino hacia ahí. Todo este proceso que se ha estado realizando de la escucha, cómo se ha realizado, cómo ella trabajó en los documentos que ya lo tienen. Ahora voy a poner el link en el chat para que ustedes puedan acceder a los documentos que ya están allí, la síntesis descriptiva y el documento de discernimiento. Y después el otro punto que también nos gustaría que nos contara es, ella estuvo participando en la apertura del sínodo hacia los obispos en Roma, en octubre. Entonces, también desde su participación en las comisiones, de su trabajo allí, cómo ella, cuál fue su experiencia y el aporte que esa asamblea también nos invita a participar y a relacionar este camino sinodal con la primera asamblea eclesial. Entonces, Brigitte, tienes la palabra, abres tu micrófono, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias más bien por la invitación y es un gusto grande poder estar hoy en la tarde con ustedes. A mí me interesó también saber cómo fue la historia, cómo empezó eso de una asamblea eclesial y no episcopal. Porque cursionó un poco la versión de que fue la idea del Papa Francisco. Pero me contó una persona que estuvo presente en la reunión de obispos del CELAM en Honduras, que allá nació. Y nació porque se preguntaron, estamos a 14 años de Aparecida, conviene hacia la siguiente gran conferencia del episcopado de Latinoamérica y el Caribe, o qué debería ser el paso ahora. Y ahí parece que un obispo dijo, pero pensando un poco en lo sinodal, ¿por qué no pensamos primero en una asamblea eclesial? Y eso llevaron al Papa Francisco. Y el Papa Francisco les dijo a la representación del CELAM que él no cree que es el momento para ya hacer la siguiente gran conferencia solo el episcopado de Latinoamérica y el Caribe, porque él dijo, hay muchas cosas todavía pendientes de Aparecida que nunca se han puesto en práctica y que le gustó también en la línea sinodal, porque ya está también muy presente el sínodo amazónico, que fue un proceso muy sinodal, y de allí ahora aperturando el sínodo sobre la sinodalidad para la Iglesia Universal, que sea más bien una asamblea eclesial. Con esto queda claro, es del pueblo de Dios en su conjunto. Y esto el Papa Francisco recalcó, a mí parecía de manera muy bonita, explícita, en su mensaje de vídeo el 24 de enero del presente año, aquel domingo cuando en Latinoamérica y el Caribe hemos iniciado este camino hacia la primera asamblea eclesial. Y él recalcó y dijo, es por primera vez, es algo inédito. No hay esto en toda la Iglesia Universal. Hay sínodos diocesanos, hay a veces sínodos de varias diócesis, pero para una región tan grande como es Latinoamérica y el Caribe, no lo hay hasta ahora.
Entonces, es una novedad y como cualquier experiencia nueva, bueno, uno hace aprendizaje sobre el camino. Pero él animó mucho al CELAM a dar este paso. Y así empezó. Y entonces él nos dijo también en su mensaje del 24 de enero de que entre todos y todas tengamos muy presentes que la asamblea no es de una élite, sino es de todo el pueblo de Dios. Y que la iglesia se da con todos y todas sin excepción. Y creo que esto ha marcado mucho el camino. Fueron como semillas de sinodalidad plantadas y dependía ahora también de las iglesias locales y nacionales, de las conferencias episcopales nacionales, cómo lo han procesado. En muchos países, las conferencias nacionales, conferencias episcopales nacionales, instalaron una comisión para animar el proceso hacia la primera asamblea eclesial y como primer paso el proceso de la escucha. Y entonces, desde esta idea que se trata de incluir a todos y todas, a profundizar qué quiere decir sinodalidad. Porque la verdad es que en muchas de nuestras comunidades, parroquias, instancias diocesanas, las personas habían escuchado el vocablo sinodalidad, pero no tenían muy en claro ni les dijo mucho qué es sinodalidad y qué tiene que ver esto con nuestra vivencia de fe. Y entonces yo también he sido parte de la Comisión del Perú y tengo que decir, para mí ha sido, como también lo hemos compartido en equipo, los otros miembros de la Comisión del Perú, para nosotras y nosotros ha sido una experiencia muy sinodal de trabajar en animar a las parroquias, a las diócesis, a participar en este proceso de escucha, que fue impulsado por el CELAM. Y participé también en el CELAM, y ahí se dijo, si se quiere recorrer por un camino sinodal, tendríamos que hacer lo que también se hizo en el sínodo amazónico, dar la posibilidad que muchas personas puedan expresarse. Claro, el reto era mucho más grande esta vez por la gran extensión de Latinoamérica y el Caribe, por un lado, y por la pandemia. Y justo teniendo muy presente las palabras del Papa Francisco, la asamblea no debe ser solo de una élite religiosa, sino debe ser de todo el pueblo. Fue claro que teníamos que ser creativos y creativas de cómo trabajar con las restricciones que impuso la pandemia para ver cómo llegamos a gente en las periferias sociales, las periferias culturales y las periferias existenciales. Y mucha gente joven ha sido en el Perú y en otros países, de lo que yo escuché, muy, muy creativa para ver, a veces la gente no tenía buena conexión al Internet o no tenía ni conexión al Internet, entonces han prestado sus sencillos celulares para que la gente grabe su mensaje o les han hecho llegar hojas y la gente pudo poner en palabras sencillas respuestas a preguntas o han dibujado algo o han enviado fotos que expresaron mucho. Entonces había mucha creatividad para asegurar de que se incluya las voces de personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, justo de poblaciones en los márgenes de nuestras sociedades. Y en total, y eso era impresionante, finalmente participó un número de casi 70,000 personas en el proceso de escucha. ¿Qué ayudó allí? Bueno, un documento que hemos llamado el Documento para el Camino, que también fue invitada a elaborar una comisión del CELAM. También esta comisión trabajó en un espíritu realmente sinodal. En la comisión estaban laicas, laicos, sacerdotes, algunos obispos y religiosas algunas. Y se intentó diseñar un documento que invite y motive a las personas y a los grupos en las parroquias, en las organizaciones cristianas, en los diversos centros eclesiales, a reflexionar en base
a lo que se propuso como posibles signos de nuestro tiempo, tanto en estas sociedades como en la iglesia, que nos interpelan, ¿cómo resuena eso para la gente? El equipo de comunicación del CELAM elaboró algunas preguntas que eran ofrecidas como una ayuda para iniciar un diálogo, una reflexión común, y se ofreció también la posibilidad de que personas pudieran participar a través de foros temáticos, y muchos hicieron uso de esta modalidad. Y se capacitó de múltiples maneras a las personas y a los grupos para que sepan cómo generar y cómo subir después lo generado, el material generado a la plataforma instalada por el CELAM. Y yo creo que ha sido también muy prudente de alargar el tiempo. Ya entre varios hemos dicho, el tiempo al inicio planeado es demasiado corto, porque nos pasó lo que ustedes ya han mencionado, que la gente al inicio necesitaba tiempo para enterarse de qué se trataba, para convencerse de que esto va en serio, que realmente es importante que aporten sus voces. Y también en medio de la pandemia, porque, por ejemplo, en el Perú la pandemia era muy, muy fuerte y mucha gente perdió a familiares, gente amiga, y claro, ahí no estaban con el ánimo de vincularse con actividades donde hay que reflexionar sobre el camino de la iglesia. Cuando un poco se calmó la situación, ahí más personas se sentían más libres también a participar. Y también en nuestra comisión del Perú hicimos la experiencia de que poco a poco, incluso diócesis o prelaturas o vicariatos que estaban un poco más resistentes al inicio, cuando se enteraron de que en otros lugares la gente participó y la gente contó también cómo les ha ido, por qué les inspiró, fue como la chispa se pasó de uno al otro. Y también se generó un sentir, estamos nosotros juntos en este camino. Y me gustó también mucho que en este caso, sí, todavía el presidente de la comisión ha sido y también ahora es en la comisión para el sínodo sobre la sinodalidad, es un obispo, pero en este caso es un obispo que dijo desde el inicio que él se entiende como hermano en la fe y que hacemos camino como hermanos y hermanas en la fe y que él quiere un espíritu de trabajo en equipo. Y creo que esto nos enriqueció a todos, a realmente aprender a hacer este camino sinodal en equipo, de acompañar a las comunidades y las diócesis y las parroquias y incentivar y también facilitar de que en los foros personas de contextos muy diversos podían compartir y reflexionar sobre su compromiso desde la fe cristiana en relación con los temas que han escogido. Por ejemplo, para mí fue muy impresionante el compartir que hemos tenido en el foro temático sobre derechos humanos y el cuidado de la casa común, porque participó personas de grupos, organizaciones de la iglesia, de los muy diversos contextos culturales de nuestro país, y se vinculó, que fue realmente, tocó el corazón, miembros de la población indígena Abajún, y cuando uno sabe, yo conozco el sitio desde donde son, realmente el esfuerzo que han hecho para llegar desde sus casas al punto donde hay algo de internet y cómo lucharon a hacerse huir, porque el internet no es muy bueno, pero con todo este entusiasmo de poner también su palabra, y creo que nos ha tocado a todos, el compartir y sentir, sí, somos diversos, pero hay también lo que nos une. Y desde la fe cristiana, en este caso, no nos puede dejar indiferente como en qué condiciones está nuestra casa común y cómo ya nuestros hermanos indígenas están sufriendo mucho por los impactos tan negativos, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido, lo que después aparece en el documento de discernimiento, que aprendamos a ser mucho más una iglesia sinodal que acoge la diversidad, que realmente está en camino de hacerse una iglesia de todos y todas, las experiencias diversas en el tiempo de la escucha creo que prepararon el camino y aumentaron también nuestras sensibilidades,
porque escuchábamos también a personas que han sufrido por sentirse no plenamente acogidos y acogidas, o grupos enteros, como con el mismo derecho de su lugar en la casa de Dios como otros grupos. Y ya yo creo que también en ese sentido, el proceso de escucha fue un fermento muy importante. Y bueno, después había un enorme trabajo de sistematizar esta información honrando lo que tantas personas han aportado. Y la síntesis narrativa es realmente fruto de un enorme trabajo en equipo para lograrlo, y se publicó. Y eso nos pareció también en el CELA muy importante, que lo que tantas personas han aportado sobre los diversos ejes temáticos de los foros, sobre las reflexiones grupales en base a las preguntas propuestas para el documento para el camino, que todo ello se devuelva a las personas, que puedan ver qué fue dicho y que también en ese sentido puedan ver si esto está valorado en lo que es el siguiente documento, el así llamado documento para el discernimiento comunitario. Yo creo que en el proceso ya también de preparación para el proceso de escucha y en el trabajo de los procesos de escucha en los diversos ámbitos, ahondó esta conciencia de que ser una iglesia sinodal significa somos hermanos y hermanas en la fe, como que compartimos esta dignidad siendo personas con diversas vocaciones, sacerdotes, laicas, religiosas, religiosos, pero tenemos en común de que por el bautismo todos y todas, sin excepción, hemos recibido el don del Espíritu, y que es este Espíritu que crea, recrea, renueva a nosotras y a nosotros y la Iglesia, que actúa en nosotros y nosotras y en medio de nosotros, y que el proceso de la escucha es un proceso realmente de un discernimiento espiritual. Aprender a escucharnos mutuamente, atentamente, con esta conciencia, y en la conciencia de que queremos escuchar juntos y juntas al Espíritu de Dios. Y tratar de descubrir a dónde llama Dios su iglesia en América Latina y el Caribe en este momento, con las interpelaciones de los signos de nuestro tiempo de ahora. Y creo que fue poner en práctica el poder percibir cuál es el famoso sensus fidei, el sentir, intuir del pueblo creyente, que ayuda a que nos demos cuenta en la iglesia como todos y todas que requiere ser reformada, cambiada en fidelidad al Espíritu de Dios y en fidelidad al Evangelio. Y se hizo el camino, y esto fue también ya algo trabajado en el proceso de escucha, a 14 años de Aparecida. Entonces, en las capacitaciones para los foros de escucha, los momentos de escucha, se recalcó también mucho las luces que Aparecida nos había contribuido, porque ya Aparecida nos recordó que la categoría Pueblo de Dios del Vaticano II significa para América Latina y el Caribe que esto conformamos entre todos y todas. Entonces, hay que superar discriminaciones en base a etnia, a cultura, de clases sociales. La opción preferencial por los pobres debe ser parte de una iglesia sinodal en camino en Latinoamérica. Esto Aparecida dejó muy en claro, pero dio un paso más, porque esta opción estaba ya como contenido presente en Medellín en 1968, fue formulado explícitamente en Puebla, 79, y fue reafirmado en Santo Domingo y en Aparecida, pero Aparecida nos recordó que los pobres, los y las, son las personas excluidas. Y nos recordó de que si hablamos de pobres, son personas excluidas y que
desde el Evangelio estamos llamados a incluir, a representar este amor de Dios que incluye, que genera comunidad, donde hemos creado desunión y discriminación hirientes. Y también nos recordó que Jesús ha sabido acercarse a las personas viviendo en pobreza, en sus diferentes dimensiones, de su tiempo, haciéndose amigo. Fue la cercanía, fue la amistad. No fue como un asistencialismo, no fue desde arriba hacia abajo, sino una relación realmente de hacerse amigo horizontal. Y entonces nos invitó de que tengamos presente en la vivencia de la opción preferencial por los pobres, que seamos amigos y amigas de los pobres. El encuentro de igual a igual. Y yo creo que eso sigue siendo muy importante para una iglesia que quiere ser una iglesia sinodal. ¿Cómo nos relacionamos? Y también se recordó con Aparecida una iglesia en salida. Esto el Papa Francisco ya lo tiene desde esta Aparecida, porque se habla de discípulos y discípulas misioneros. Pero se entendió misión no como en los términos, las comprensiones muchas veces antiguas de imponer el mensaje de la fe, sino de compartir el Evangelio como algo que es gozo, lo que enriquece la propia vida y es compartido, es ofrecido a los demás. Pero lo importante es realmente la vivencia, el encuentro personal con Jesucristo que transforma y que el testimonio personal entonces, en cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo también somos abiertos a los signos de nuestro tiempo como Jesús lo fue, tocando las heridas de su sociedad en el entonces. Y creo que allí Aparecida ayudó mucho a esta lectura atenta a los signos de los tiempos de nuestro tiempo actual, a 14 años de Aparecida, y de recordar lo que nos tendría que inspirar como cristianos, hombres y mujeres, es vivir una fe encarnada, de realmente asumir el compromiso en nuestras sociedades, con nuestras sociedades, y lo que hay de interpelación allí. Y también que realmente la fe sea una fuente que nos haga sentir es una vida plena que Dios quiere para todos los pueblos, y para todos y no solo para algunos pocos. También recordemos que ya Aparecida habló de un kairos que se genera por la irrupción de los pobres, pero también, como dijeron, la irrupción de las poblaciones indígenas y también de los nuevos sujetos, y los nuevos sujetos en Aparecida son las mujeres, jóvenes y indígenas, porque hablan con voz propia, tienen sus propias biografías, traen su propia visión de la fe, el compromiso en las sociedades y quieren ser tratados y respetados como sujetos y no objetos. Y eso es acogido también por muchos en los comentarios en el proceso de escucha. ¿Qué significa ser hoy sujeto de fe? Y muy reclamado también, no solo por las mujeres, sino también por varones que recalcan: hemos dado algunos pasitos, pero son pocos. Falta con urgencia de que como iglesia nos renovemos, cambiemos en que las mujeres sean sujetos plenos y que participen también no solo en los servicios, sino también en los espacios de discernimiento y de decisión. Entonces participen en espacios de liderazgo y de gobierno de la iglesia. Todo ello es un material muy rico, presentado en la síntesis narrativa. También lo ha hecho disponible el CELAM, fuentes diversas desde las cuales han generado la síntesis narrativa para que haya gran transparencia y también para quienes quieran ver algo en mayor detalle lo puedan hacer. De ello, en el siguiente paso, se pensó qué documento se va a querer elaborar para la primera asamblea eclesial. Y se vio que no se quiere simplemente copiar la terminología que hay en la Iglesia Universal para los sínodos.
documento preparatorio, documento de trabajo, documento conclusivo. Sino, como es una asamblea eclesial, donde proporcionalmente participan obispos, algunos diáconos permanentes, religiosas, laicos, laicas y seminaristas. Entonces, se dijo, en este camino donde hemos estado en una actitud de escucha discerniente y haciéndolo juntos, comunitariamente, no solo personalmente, mejor es un documento para el discernimiento comunitario, para que siga la escucha atenta en el proceso de escucha, ahora también como vertiente principal en la primera asamblea eclesial. Y bueno, en la metodología se procura los siguientes pasos, que con el documento para el discernimiento comunitario, quienes participan en la asamblea, los así llamados asambleístas, hombres y mujeres, lean personalmente, pero en una actitud pausada, meditativa, orante, ese documento, y que ese documento sea más bien como algo que suscite reflexiones propias, preguntas propias, lo que yo quiero aportar al proceso sinodal, en el proceso de discernimiento, de que allí se comparta del yo al tú en grupos pequeños, lo que ya ahora en parte ya está pasando a nivel de las iglesias nacionales, y que de ahí se dé el paso también en la asamblea del tú al nosotros. Nosotros discerniente, nosotros también que decidiendo. Donde realmente la escucha mutua, con respeto, también a veces con debate donde viene al caso, nos prepara a generar en la medida de lo posible decisiones por consenso. Si no, los moderadores saben también, llega el momento cuando hay que hacerlo por mayoría, pero como es un proceso también realmente de apertura al espíritu, se quiere procurar, en la medida de lo posible, trabajar hacia consensos, en la escucha profunda, los unos a los otros, en lo que van a aportar. Y brevemente algo sobre el documento del discernimiento comunitario. Ya ustedes saben que, cuál es la dinámica para la cual también ese documento quiero preparar. Yo creo que lo que se ha vivido en el proceso de escucha, como muchos lo han nombrado también en los comentarios en el proceso de escucha, percibir como el espíritu abre caminos nuevos. Hay novedad que nos trae en esas experiencias que hemos hecho. Y que este espacio para el espíritu como queda abierto, que la asamblea sea una asamblea muy abierta al actuar creativo de este espíritu, de la Ruach, este espíritu que crea y recrea, que trae vida nueva, y para toda la iglesia. Y recuerda también a la iglesia de su misión hacia el mundo, hacia las heridas de nuestro tiempo, y de nuestra gente, y nuestras sociedades, y de nuestra tierra. Y entonces, en el documento de discernimiento se recuerda lo que en la síntesis también se puede ver. Muchas personas han comentado que para ellos el proceso de escucha les ha alentado en la gran esperanza de que sí es posible transformarnos en una iglesia sinodal. Con todo lo que ustedes antes han mencionado, cuánto nos cuesta, no va a ser fácil, porque también no todos los sacerdotes ni todos los obispos con mucho entusiasmo han estado presentes en este proceso, pero la gran mayoría sí, de un modo o del otro, se acopló, ¿ya? Había incluso en el Perú había varios obispos que no han comentado algo por nombre propio, sino han querido ser a propósito miembros de los grupos o de los foros, y ahí han compartido con mucho tino y tacto, tanto ellos como muchos sacerdotes, de escuchar primero al pueblo de Dios, no ser quienes hablan en primer lugar, sino quienes escuchan en primer lugar, y de ahí, como un hermano en la fe, han aportado también su visión.
Todo ello en el documento de discernimiento llevó a decir, invitamos a que este tesoro siga estando vigente. La invitación a decir, queremos abrirnos más a que sea cada vez más sinodal el modo como nos relacionamos y cómo somos iglesia. También se recordó que hay que leer esta asamblea primera, ¿no?, que es de todo el pueblo de Dios y que es porque es inédito, es también un espacio de aprendizaje continuo, cómo hacerlo, y que donde vale la voz de cada uno y de cada una. Somos todos sujetos quienes ayudan a que este espacio de la asamblea puede ser un espacio fructífero, que realmente sople el espíritu y que como iglesia este espacio nos marque. Se han discernido, escuchando a la gente, revisando todo el material recibido, se ha intentado de priorizar algunos signos de nuestro tiempo en las sociedades y en la iglesia y devolver lo que la gente misma ha observado con sus sensus fidei, y decir, por ahí parece que Dios anda y nos llama y nos anima a responder. Y bueno, no es de sorprender que el documento o en el proceso de escucha, la pandemia ha sido muy, muy comentada. Pero la pandemia también en sus aspectos como ambiguos. Por un lado, todo de sufrimiento y de injusticias que ha puesto sobre la mesa en Latinoamérica la gran desigualdad en nuestras sociedades. También el hecho de que por las grandes desigualdades también en la atención de salud pública, mucha gente pobre han sido quienes han sido más afectadas porque faltaba atención médica necesaria. Muchos han muerto también. En el Perú fue así. Hemos sido el país por un tiempo con mayor número de fallecidos, lamentablemente, en toda América Latina, cuando se ve esto proporcionalmente con la población. Y eso ha sido un fruto de un resultado, mejor dicho, de una gran injusticia en el servicio público. También se vio que nuestras sociedades tienen grandes brechas educativas y esto en la pandemia se ha fortalecido todavía en sus impactos en la vida de jóvenes, las grandes diferencias en accesos a salud, a educación de calidad. También se ha visto en la pandemia que sí hay una gran desigualdad en acceso a medios digitales, internet, computadoras, iPhones, etc. Pero también, por el otro lado, se ha podido percibir no solo parroquias han tenido que restringirse en sus actividades, sino había en comunidades cristianas también signos de una gran creatividad, de ofrecer espacios nuevos, de oración, compartir la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra de Dios, de inspirarse mutuamente, acompañarse en la fe a través de medios digitales. Y eso también es valorado, como diciendo, es un nuevo modo también de aprender a rezar. La Eucaristía es muy importante, tiene su centralidad, y a la vez hay otras formas que también es importante cultivar más entre nosotros. Y también hay que decir, muchas comunidades cristianas, después de los primeros miedos por el impacto tan fuerte de la pandemia, realmente han acogido este llamado de solidaridad. Han salido, se han preocupado por sus hermanos más vulnerables. Y está este testimonio. También se menciona claramente, y por muchas voces, la gran preocupación por nuestra hermana Madre Tierra. Se menciona que en muchos sitios se perciben los impactos de la creciente crisis ecológica, creciente contaminación y ya es más que el cambio climático, es de la crisis climática. Y el miedo, la preocupación, y sabiendo que eso afecta más todavía a las poblaciones más vulnerables. Entonces hay allí también el sentir profundo en la fe, esto no nos debe dejar indiferentes. Hay un compromiso de cuidar nuestra casa común. Y creo que Glasgow nos recuerda con este resultado tan débil cuánto de responsabilidad tenemos como cristianos en este momento cuando los fundamentos de la tierra están amenazados, ¿no? Es el sistema tierra que está en riesgo.
hay una clara conciencia de ello. Hay también una preocupación por el hecho de que muchas veces, fortalecido todavía por la pandemia, se ha debilitado nuestras democracias, de las cuales se Aparecida en 2007 dijo, en Latinoamérica tenemos democracias, pero todavía frágiles. Y esto se ha mostrado en más de un país por las crisis que hemos vivido. Entonces, también la gente se ha pronunciado en decir, desde nuestra fe cristiana hay un compromiso en defensa de los derechos humanos en muchas sociedades, y esto va junto, se nota y se comenta un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres, feminicidios, pero no solo, también una violencia generalizada en las sociedades. Entonces, el llamado a decir desde la fe cristiana qué más podemos aportar a generar culturas de la no violencia activa, culturas donde se promueve la paz desde las familias, desde los grupos pequeños, en los centros educativos, etc. Y con esto la defensa de los derechos humanos. También se percibe, por lo dicho, el fuerte llamado de preguntarnos desde nuestras instituciones educativas como iglesia, en toda América Latina y el Caribe, cómo podemos contribuir más a una educación de calidad con un acceso mucho más igual. Entonces, que también niños y jóvenes y niñas en condiciones de pobreza tengan acceso a una educación de calidad, que sea una educación integral. No solo comunicar conocimientos, sino que nos forme como personas y donde aprendamos también a cuidar la tierra, a convivir en esta casa común, entre nosotros los seres humanos y con los otros seres vivientes. Esto fue también muy recalcado. Y en la parte de los signos de la iglesia, que más nos interpelan, bueno, una parte ya mencioné, fuertemente se pide sinodalidad, superar el clericalismo, eso es muy comentado. El clericalismo, mucha gente ha dicho, es un abuso de poder, causa daño a una iglesia sinodal, es un obstáculo para una iglesia sinodal. Recordemos que también el Papa Francisco ha identificado como uno de los mayores males para la iglesia en América Latina y el Caribe, el clericalismo. Y eso la gente también comparte desde sus experiencias, diciendo que en muchos casos las comunidades hacen la experiencia que están dejados fuera de posibilidades de un discernimiento de parte de los párrocos, de los sacerdotes a cargo de una comunidad, o también lo mencionan de parte de obispos, y que disminuye el rol de los laicos, que afecta la dignidad de laicos y laicas, lo que pueden aportar, contando con el don del Espíritu también como clérigos y obispos. Hay un intenso pedido y también un intenso llamado a decir hay que salir de una iglesia tan clerical porque empobrece a la iglesia en su conjunto. Y hacer el paso, la conversión hacia una iglesia sinodal, donde realmente los carismas diversos están acogidos, reconocidos, y salimos de estas lógicas, como se dice, una iglesia piramidal de relaciones tan verticales de mando, y que más bien entremos en relaciones de hermanos y hermanas en la fe. Y que esto también es una cuestión de fidelidad al Evangelio, a Jesucristo. Bueno, también vinculado con ello, se tiene una clara conciencia de que los abusos en nuestra iglesia no deben ser silenciados más. Hay mucha gente que expresa su dolor profundo, su indignación profunda por lo sucedido. Aportan ejemplos de cómo se han silenciado estos casos en sus comunidades y parroquias. Y hay un reclamo fuerte. Como iglesia, esto no debe seguir así. Ahí jugamos también nuestra credibilidad en anunciar el Evangelio, porque no tomamos en serio el profundo sufrimiento de tantas víctimas que ya también hay en medio de nosotros. Y que entonces el reclamo decía hay que buscar reparaciones integrales donde hay tanta afectación de personas. Y también se dice mucho más un trabajo consistente de prevención. Y no solo diseñado en papel, sino puesto en práctica. Eso es un fuerte reclamo.
Y se ve también bien claro que esto tiene que ver con actitudes muchas veces clericales y machistas. Por ello también esto va de la mano con fomentar el rol de las mujeres en espacios de discernimiento, de liderazgo, para superar estas relaciones muy verticales y también aceptar diversos estilos, como mujeres muchas veces aportan elementos y modos de ser y hacer y practicar liderazgos. También hay, va en la misma línea, decía, hay que abrir espacios para jóvenes, hombres y mujeres. Hay un reclamo porque han participado también jóvenes, han aportado sus voces y hay adultos y adultas, personas adultas que han aportado la observación que nuestras comunidades en Latinoamérica y el Caribe en muchos sitios envejecen. Y es por primera vez que eso se constata con tanta claridad y que notan que jóvenes, hay pocos jóvenes y muchas veces pocos que perduran en las comunidades. Hay mucha frustración y jóvenes que se retiran y se identifica como razón, en no pocos casos, hay múltiples razones, pero en no pocos casos también que jóvenes sienten, y ellos mismos lo han dicho, de que no se les deja espacio para la novedad, para la creatividad, para que ellos pueden explorar caminos nuevos. Y muchas veces se les viene con el argumento, pero esto siempre hemos hecho así. Entonces se conecta con el sínodo de los jóvenes, donde el Papa Francisco dijo, hay que abrir espacio para jóvenes, deben ser protagonistas de la pastoral, acompañados, pero sujetos y no objetos de nuestra pastoral. Eso para indicar como campos muy importantes, y el otro campo importante de reforma, de renovación de nuestra iglesia, es una iglesia, como mencioné, abierta a la diversidad. Diversidad cultural, nuestros pueblos originarios y también nuestros pueblos afrodescendientes que hablaron, que también aportaron los pueblos afrodescendientes su voz, y a veces sienten que solo prestamos atención, algo un poco más atención a los pueblos indígenas, pero que ellos tienen su propia historia, también su propia historia de sufrimiento. Entonces, ahí han hablado y sienten muchas veces que todavía no son co-ciudadanos en la casa de Dios, sino se sienten todavía muchas veces como huéspedes, admitidos, pero huéspedes, que esto cambie. Y, por supuesto, también el tema espinoso, doloroso, y ahí gente habló con mucha claridad, cómo tratamos muchas veces en nuestras comunidades y iglesias a personas de identidades y orientaciones sexuales diversas. Y hablaron también madres de hijos, hijas que tienen orientaciones sexuales diversas, cómo sufren, habló las personas mismas, y hay un intenso pedido que aprendamos a ser una iglesia que refleje el amor de Dios a cada persona y que un trato que discrimine, que segregue, así no puede seguir así, así no podemos ser iglesia en el nombre de Jesús. Y creo que es una herida en el cuerpo de nuestra iglesia que también tenemos que mirar bien y superar. Y por último, también, pero más en un tono autocrítico, se reconoció, siguen creciendo mucho las iglesias y los movimientos pentecostales y evangélicos. Pero se dijo, tenemos que preguntarnos frente a este fenómeno, solo para que, brevemente, para que lo tengan presente, yo tuve la oportunidad de escuchar a una socióloga que acaba de hacer el estudio muy reciente de esta realidad, y la verdad es que en toda América Latina y el Caribe, solo en Uruguay y en Chile, porque son sociedades también donde avanza mucho la secularización, no crecen las iglesias pentecostales y evangelicales. En todos los demás países de América Latina y el Caribe crecen. En Centroamérica muy fuertemente, más fuertemente, y en el surandino que en otras partes, pero hay un crecimiento generalizado. Entonces ahí es la pregunta, y eso se dijo, hay que preguntarnos autocríticamente, ¿qué buscan las personas en nuestras iglesias, en la Iglesia Católica, que no encuentran y que les motiva a salir hacia otras iglesias? Y que eso es algo existencial, algo que buscan para su fe, para su vida, y es serio si esto no lo encuentran en nuestra Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué debe cambiar también?
en nuestro modo de abrirnos, y en la pastoral, en la espiritualidad, en la liturgia, para que ofrezcamos lo que gente busca existencialmente, profundamente. Es un poco como panorama. ¿Qué tiene que ver esto con el sínodo de la sinodalidad, sobre la sinodalidad para la Iglesia Universal? Estamos muy invitados, invitadas, como Iglesia en América Latina y el Caribe, de aportar toda nuestra experiencia, de lo que he compartido con ustedes, del camino hacia la primera asamblea eclesial y de la primera asamblea eclesial, con lo que es el proceso del sínodo a nivel de la Iglesia Universal. Por eso el cardenal Grech, quien es el secretario general del sínodo de los obispos, va a venir a México, va a participar. Va a venir también el relator general del sínodo, el cardenal Hollerich, porque quieren saber cómo se intenta hacerlo, y que sean aprendizajes que podamos compartir, experiencias que pueden servir para el proceso de la Iglesia Universal. Y creo que eso es muy bonito. Y entonces, es una experiencia pionera, como la vamos a tener, contribuir a la Iglesia Universal. Y eso me recuerda mucho por eso también, por lo que preguntó Pilar, que fueron momentos muy inspiradores en el sínodo, en la apertura del sínodo, el sábado, en espacio de reflexión. Yo creo que los testimonios de personas diversas, de sus experiencias positivas con sinodalidad, el potencial de vida, de inspiración mutua, de sentirse vinculado como hermanos y hermanas en la fe, pero también como entre miembros de una misma familia humana, que no es una iglesia encerrada en sí misma, sino que se preocupa por los demás, que viven esta interacción, intercomunión. Eso para mí fue muy bonito. Por ejemplo, una mujer joven de África del Sur que compartió cuánto significó el vínculo con su comunidad, parroquia, en el tiempo cuando tuvo un cáncer y pasó por momentos muy difíciles, siendo tan joven, el apoyo. Un sacerdote de Brasil que creció en una de las comunidades de base y pudo prácticamente crecer en este ambiente sinodal de hermanos y hermanas en la fe, y cuánto le ha enriquecido, y desde ahí entiende su sacerdocio y ahora está a cargo de la formación de seminaristas, como quiera aportar a que esto sea mucho más presente en la formación de futuros sacerdotes. Y ahí Cristina también puede compartir, porque estuvimos en el mismo grupo pequeño el sábado en la tarde para reflexionar y compartir. Yo creo que en nuestro grupo pequeño ya teníamos a personas de diversas espiritualidades, diversas corrientes eclesiales y modos de pensar, y creo que fue también un ejercicio de aprender cómo escucharnos con respeto, donde uno quizás no en todo así está de acuerdo, pero cómo decirlo al otro donde yo pienso diferente, veo algo diferente, y tratando de abrirse a entender desde dónde viene la otra persona. Y lo que también creo que se hizo claro en nuestro grupo pequeño, pero ahí sería bueno que Cristina también lo comente un poco más, no nos es fácil como iglesia encarar con veracidad y apertura el tema de los abusos. Porque ahí también había un comentario un poco en la línea que, bueno, y quienes lo habrán hecho han cometido un error. Y yo creo que yo lo he escuchado también en Latinoamérica, y yo creo que eso duele, porque error es una cosa, error es humano, errar, pero hay prácticas abusivas con personas, y cuando uno ha escuchado a víctimas, y a mí justo en ese momento estaba muy presente el testimonio de una mujer joven a quien había escuchado que un sacerdote había hecho con ella reiteradas veces cuando era niña. Ya uno dice, esto no es un error, esto es algo que ha sido
un acto criminal. Esto ha sido un acto que causó mucho daño a la otra persona y la persona que lo hizo sabía, era consciente de que era algo indebido, era algo no ético lo que ha hecho allí. Entonces yo creo que sí buscar cómo no condenar a quien lo ha hecho. Condenar un hecho así no significa condenar a la persona, pero decir que esto es algo que de ninguna manera, eso es grave, eso es pecado, porque es un mal y causó tanto sufrimiento. Yo creo que esto también en nuestra iglesia de Latinoamérica y el Caribe va a ser todavía un camino, cómo nos ayudamos en acogerlo y respetando a las víctimas, y solo cuando uno reconoce un mal plenamente como un mal, uno puede trabajar a superarlo. Pero cuando uno siente toda la tentación de suavizarlo, de encubrirlo, de decir no es para tanto, yo creo que sigue presente este mal porque hay que ir a la raíz. Y yo creo que hay este reto fuerte también con la cosa muy dolorosa de Colombia. Me compartieron gente de Colombia el shock, están todavía bajo shock cuando se han descubierto un caso donde una persona, cuando ha sido joven, ha sido objeto de prácticas sexuales de parte de 38 sacerdotes. Esto ya ha salido recién y eso duele, indigna, escandaliza, pero yo creo que también es algo que nos toca ver como iglesia, como vamos a la raíz y que nos ayuda a sanar relaciones entre todos nosotros y superar clericalismos y superar iglesia piramidal para asegurar salud en la iglesia, cuerpo de Cristo en su conjunto. Muchísimas gracias, Brigitte, realmente tu aporte ha sido muy, muy bueno, muy claro. Yo creo que resumir los 70.000 personas que han aportado, los aportes ha sido un esfuerzo muy grande que has hecho en este momento para ponernos con todo, y también esto que nos has compartido creo que es bastante fuerte y creo que está dentro del camino que necesitamos cambiar. Abrimos a Cristina, si quieres compartir de tu experiencia también, Cristina. Sí, es cierto que estábamos en el mismo grupo y hubo cuestiones que no es que nos sorprendieran, es que nos dejaron literalmente con la boca abierta, ¿no? Porque se hablaba de errores cometidos sin darse cuenta, ¿no? Y recuerdo que a la persona que dijo eso, yo le dije, mira, una persona puede pisar a otra sin darse cuenta en un pasillo o en un sitio, pero una persona no viola literalmente a otra sin darse cuenta, ¿no? Entonces sorprende mucho todavía que de alguna manera les hagas ver de una manera tan directa su propio error, ¿no? De alguna manera no están acostumbrados a que alguien les ponga delante de su propio error. Eso es cierto, y la verdad es que fue un momento muy desagradable por comprobar que todavía se sigue de alguna manera como disculpando o blanqueando hechos tan dolorosos, ¿no? Pero querría plantearle 3 preguntas a Brigitte. La primera es que si tú crees que el hecho de que Francisco, justo una semana después de la apertura del sínodo, firmara el documento de la erección canónica de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, si tiene un mensaje en sí para el actual sínodo. Esa es una pregunta. La otra es cómo han participado en todo el proceso en la Amazonía los seminarios, los seminaristas en sí, y si hay algún cambio ya evidente en la formación de los seminarios, de los seminaristas en este momento, si eso ya se va concretando en algún cambio de formación. ¿Ya? Yo creo que ha tenido que ver muchísimo. SEAMA ha sido un proceso largo. Es un fruto, la Conferencia Eclesial de la Amazonía es otra cosa inédita, nueva para la Iglesia a nivel universal.
Y bueno, ahí sopló el Espíritu igualmente, porque en el sínodo mismo se habló todavía de una conferencia episcopal para la Amazonía, pero se usó formulaciones que sea quien coordine, que también incluya a los laicos. Entonces ya había un camino abierto hacia algo diferente y todo el espíritu era sinodal en el sínodo de la Amazonía. Entonces era consecuente en decir después del sínodo a reflexionarlo, mucho más coherente con el camino recorrido y con la conversión sinodal, de lo cual habla el documento final, y es como un compromiso, es una conferencia eclesial de la Amazonía. Claro, como las instancias en Roma que tienen que ver con aprobar estatutos, porque se tuvo que hacer un estatuto, han captado perfectamente que eso es algo absolutamente novedoso y que fortalece un espíritu sinodal en medio de nuestra iglesia. No todos estaban tan entusiastas, para decirlo con cuidado. Y costó mucho, mucho diálogo. Y yo creo que es gracias a Papa Francisco, no solo lo creo, lo sé, es gracias a él que él finalmente dijo, ya se ha hecho todo lo posible en un diálogo alturado de explicar, de comentar, de mostrar cómo está de acuerdo con el derecho canónico, de cómo se interpreta lo uno y lo otro. Y entonces él decididamente firmó el documento prácticamente que ya tenga rango canónico la conferencia eclesial de la Amazonía. Y entonces con esto ratificó un espíritu sinodal que se ponga también en práctica, que haya estructuras que lo faciliten. Porque eso es a veces la crítica a Francisco que se dice, ya él habla bonito de la sinodalidad, pero ¿qué hace para que después no dependa de la buena voluntad de cada párroco, de cada obispo, si quiere o no quiere, sino se necesitan estructuras y se necesita también un derecho canónico cambiado, donde eso no es opción libre de quienes son clérigos, sino hay también un deber de incluir estructuras y prácticas sinodales. Y yo creo que eso fue un paso significativo adelante en este sentido. Y también una señal clara en el Vaticano. Ahora, en la Amazonía, donde estamos con toda la implementación, la pandemia nos ha retrasado muchísimo, porque en parte ni se pudo reunir seminaristas en los seminarios por la alta peligrosidad. Se demoró la instalación de comisiones de trabajo que recién ahora están conformados de un modo que han empezado a trabajar, porque también la digitalización tiene la desventaja de que muchos de nuestros pueblos originarios tienen muy malas conexiones o ninguna conexión al Internet. Entonces, esto está pendiente. Ya recién ahora, poco a poco, lo más que podamos hacer con la gente vacunada, lo más se pone a trabajar en la implementación. Gracias, Brigitte. Está Rafael, que levantó la mano, y hay también una pregunta en el chat. Rafael. Sí, yo creo, que es una opinión personal mía, ¿verdad?, de que es muy importante, ¿verdad?, sobre todo hacer un diagnóstico, ¿verdad?, sobre todo en la referencia a los principales problemas que tiene la Iglesia de acuerdo con los signos de los tiempos actuales, para ver, o sea, qué oportunidades tiene la Iglesia, ¿verdad?, para ver las rutas que podemos cambiar. Yo creo que pues, lo que se está obviando aquí es que se necesitan cambios, y yo creo que yo veo que hay mucho temor, o sea, mucho miedo, mucha prudencia, ¿verdad?, en hablar con libertad, con la realidad, ¿verdad? Muchos sobre todo dirigentes, hablan de sinodalidad, pero es un discurso hueco, ¿verdad? Siguen la corriente, ¿verdad?, por no ir en contra de la corriente, pero en realidad, en su corazón, ¿verdad?, o sea, en cuanto tengan la oportunidad de poner piedras al camino, las van a poner, o sea, entonces, yo creo que, como dijo Brigitte,
se necesitan cambios a nivel estructural, ¿verdad? Pero en base precisamente a un diagnóstico, ¿verdad? De qué problemas hay para resolverlos. Y yo creo que deben ser cambios muy, muy radicales, que cambien la iglesia de una manera muy radical, ¿verdad? Yo creo que yo he oído algunos religiosos, ¿verdad? Unos franciscanos, por ejemplo, que sí tienen muy claro el concepto de los cambios que requiere la iglesia, pero obviamente pues todavía pues no son escuchados y su voz no es escuchada. Y claro que la sinodalidad todavía es algo que la gente tiene un desconocimiento muy grande, ¿verdad? Y que requiere de una difusión mucho más grande, ¿verdad? Y Gracias, yo creo que Rafael. Hace una síntesis y damos paso a María del Carmen, a Isabel y a otras preguntas. Sí, yo nada más para terminar, yo creo que debemos salir de un sentimentalismo que podemos tener de inmediato para ser más objetivos y buscar cambios en los estructurales. Gracias, Rafael, María del Carmen e Isabel. Gracias. Gracias, Brigitte. Espero que me esté escuchando. Linda su exposición, realmente me ha llegado porque cubre muchísimo las falencias o las inquietudes de América Latina y el Caribe. ¿Qué le puedo decir como comunidad, como trabajo con las comunidades? Realmente sí, lo más importante es tratar de rescatar la dignidad humana de cada persona. Como que esa iglesia clerical del pobrecito al pobrecito es donde ha existido exagerada cantidad de abusos. Es verdad, la pandemia nos ha detenido un montón. La pandemia nos ha colapsado. Más aún la cuestión de las drogas también, o sea, tenemos una América Latina y el Caribe totalmente enfermos. Y realmente estas cosas no se hacen por gusto. En el momento que el Papa Francisco pone un sínodo a nivel eclesial de la iglesia, es porque somos todos. Que esa pirámide pues se la invierta, se la tumbe, que el pueblo de Dios sea pues escuchado. Es muy importante, muy importante. Y desde ya, créamelo, desde mis bases, que trabajo como profesora en valores, lo que más rescato es la dignidad humana. Dios nos hizo con una dignidad, con una imagen de Él y cuyo valor es muy alto, no el económico. Quien tiene valor no tiene precio y quien no tiene valor pues tendrá un precio, ¿no? Entonces yo les felicito y les exhorto a que en este sínodo no nos quedemos calladas. Hay que seguir de a poco, pero avanzamos. El espíritu es así, va soplando y va renovando de acuerdo a la medida y al tiempo. Y va, como decía, hablemos cuando tenemos que hablar. No nos quedemos callados. Es un cambio para nuestra iglesia, es algo fresco en donde se manifieste ya una decisión de una nueva iglesia universal. Gracias. Gracias, María del Carmen. Isabel. Bueno, Brigitte, buenas tardes. Me encantó tu exposición. Estoy hablando desde Lima. Y yo pregunto, yo te estoy hablando de la realidad que tú bien conoces, ¿no? Que es la peruana. Pero yo digo, ¿qué pasos tenemos que dar en este momento con esos obispos, con esos curas, con esas parroquias que no entran en este camino? Porque yo estoy metida, trabajando en esto de la sinodalidad. Tú sabes que Perú estamos muy metidos, ¿no? Bueno, intentamos. Entonces, yo digo, por una parte tenemos un pueblo que está muy débil, donde el párroco, donde el obispo, es incluso algunas religiosas, pero bueno, sobre todo el pueblo débil, que es fuerte, pero que lo tenemos como muy parcializado con la visión del párroco, del sacerdote. En mi parroquia no se ha hablado y es una de las parroquias que más o menos funcionan bien. Y no hemos logrado, hemos participado a nivel nacional de cosas, pero muy poco, no ha habido una difusión. Entonces,
cómo hacer ese camino, ¿verdad? Para involucrar, para avanzar, que no quede solo en unos grupos como aislados, sino que vayamos, aunque vayamos un poco más lento, pero todos juntos. Okay. Sin prisa, pero sin pausa. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Griselda. Griselda tiene la palabra. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera, somos pueblo de Dios y de escucha. ¿Cómo podemos en esta sinodalidad discernir si viene de Dios y no con la razón? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ante la pandemia, ¿cuál sería el desafío de América Latina para vivir esta asamblea eclesial en las periferias? Gracias. Gracias, Griselda. Bueno, también en el chat hay varias preguntas relacionadas con si los laicos son los que tienen que llevar adelante todo este proceso, ¿no? También algunas que le preguntan a Cristina, ¿qué opinas de la Iglesia española? Bueno, ya eso es una pregunta específica que no tienen intención de levantar la alfombra para ver los abusos cometidos. Bueno, es ya una cuestión muy temática de ese lugar. También, hola, ¿dónde podemos reportar a un párroco que no quiere hablar sobre el clericalismo? O sea, ¿cómo se puede hacer esos aportes? Bueno, ya habíamos dicho que hay una página, ahora la voy a colocar en el chat, donde ustedes pueden hacer sus aportes directamente, o Cristina la puede poner también allí, a la comisión del sínodo. O sea que si pasa sobre, digamos, no hablan en su parroquia sobre todo este proceso, ustedes también pueden escuchar su voz. O sea, hay muchos canales en este momento. Bueno, te agradecen, Brigitte, excelente tu exposición desde Perú. Creo que en los documentos sobre sinodalidad, la gran ausente es la parroquia. ¿Qué opinas, Brigitte? Bueno, muchas gracias. Aparte de los abusos, entre los reclamos recogidos, se ha mencionado el cambio de estructura para que nuestra iglesia deje de ser administrada como una empresa, para que sea más como Cristo la soñó. Una causa más, a mi juicio, de la proliferación de otras iglesias, en especial en América Latina. Otra persona dice, todavía se escucha de una iglesia aunque se dice de la pirámide invertida, es así, o sinodalidad es como ustedes nos han enseñado, más comunitaria. O sea, si es piramidal o si es más comunitaria. Otra persona dice, creo que la parroquia puede ponerse en acción sin esperar el permiso de los que están arriba. Es una buena respuesta. Yo creo que entre todos el Espíritu está hablando en nosotros. O sea, nuestra invitada de hoy, cada uno de los que estamos aquí, también el Espíritu nos va diciendo en cada lugar cómo movernos, ¿no? Que eso es ser parte de ser sujetos. También hablan sobre los signos de los tiempos, cómo reconocer esa presencia en ese camino sinodal. Hasta ahí te dejo, porque creo que con todo lo que nos has aportado, simplemente redondea finalmente lo que quieras decirnos para no quitarte más tiempo, ya que mañana tienes que viajar a México. No, más bien, muchas gracias por todo su interés y de estar tan presente. Yo creo que es clave que la sinodalidad, como se dijo, no sea una palabra inflacionariamente usada, porque yo digo muchas veces, sinodalidad no se genera solo porque hablamos más de ella. Ya hay que hablar de ella, pero hay que practicarla. Eso es lo importante. Y yo creo que el practicar sí requiere también de estructuras que ayudan a plasmarlo. Yo creo que temprano o tarde va a tener que verse también el derecho canónico, de que en parroquias no puede ser que es simplemente opcional. Si hay un consejo pastoral, algunos lo llaman consejo pastoral, otros lo llaman consejo parroquial, y que también el párroco siempre tiene la última palabra. Bueno, puede ser que cuando hay que generarse un consenso, y si es difícil llegar a un consenso, hay que establecer cómo llegar a una decisión, pero eso es muy diferente a decir el párroco por ser párroco
siempre tiene la última palabra. Ustedes como consejos solo son consultativos y nada más. Esos son puntos que yo creo que sobre los cuales hay que trabajar, hay que pedirlo, porque el Papa también quiere que la gente en las parroquias se pronuncie, que hable, ¿ya? Pero, ¿cómo hacer esto? Porque fue la otra pregunta muy válida de Isabel. Sí, hay ritmos muy diferentes. Hay párrocos que se resisten y se resisten. Yo creo que también hay que hablar con el obispo, ¿ya? Porque si hay un proceso sinodal a lo cual estamos convocados todos, también hay que ver cómo obispos se preocupen más de cómo andan sus sacerdotes. Y yo creo que también a veces ayuda, es mi experiencia, de poder hablar con un sacerdote que no quiera hablar sobre clericalismo. Muchas veces detrás hay un gran miedo. Un obispo me dijo, yo tengo que trabajar con mis clérigos. Él está muy a favor de la sinodalidad, porque me han dicho, ¿y la sinodalidad dónde deja a nosotros? ¿Quiénes seremos en una iglesia sinodal? ¿Ya? Entonces hay un gran miedo, y yo creo que eso hay que tomar en serio, y hay que conversar, hay que hacer ver a sacerdotes que se enriquece su manera de vivir y de entender el sacerdocio, y cómo se enriquece. Porque muchas veces esas resistencias están también nutridas por miedos que surgen, y cambios generan miedo, porque no pocos sienten si la estructura cambia, como que se les quita algo de piso, porque han sido formados en un determinado modo de entender el sacerdocio y ahora se está pidiendo que esto cambie. Entonces, eso creo que también requiere de decisión en nosotros, sí, pero también algo de empatía, de dónde viene el otro, de sensibilidad, y ver donde quizás en relaciones personales, en conversas o en grupos pequeños, uno prepara el camino. Y eso tiene que ir en paralelo. Como tiene que ir en paralelo, eso, yo creo que el Papa tiene conciencia de ello, y tengo la impresión, como él también tiene sus estrategias, que ahora quiere que parroquias se pronuncien, para que no se diga desde Roma, todo está plasmado de antemano y decidido, sino lo que va a entrar en el proceso a través de las parroquias, que se vea también qué consecuencias surgen de ahí, para estructuras, para cambios en el derecho canónico, para resguardar realmente una sinodalidad. Ahora, si yo creo que los laicos juegan un rol muy importante, laicos y laicas, por supuesto, yo creo que sí, pero con una condición, y esto también mucha gente lo han dicho en el proceso de escucha: laicos y laicas no clericalizados. Porque si tenemos laicos clericalizados, hombres y mujeres, se repite el mismo modelo, ¿ya? Y muchas veces incluso fortalecen todavía estructuras, modos de actuar, hábitos clericales. Entonces, eso también tiene que ser un trabajo, creo que entre laicos y laicas, ¿ya? ¿Qué significa acoger la dignidad de la vocación laical con dignidad? Que no es ser en pequeño, como dicen a veces en el caso de los diáconos permanentes en el Perú, a veces dicen, bueno, hermana, se ha transformado en un mini cura, ¿ya? Eso no es, ¿ya? Entonces, pero eso es también ayudar en la formación en la fe a descubrir la riqueza de la vocación laical, como hombre y como mujer. Y yo creo que para que logremos poco a poco de ir más a un ritmo similar, por lo menos, es necesario también ver cómo en parroquias, comunidades cristianas, donde se vive la sinodalidad, cómo su testimonio puede inspirar a otros, como ese fermento. Muchas veces laicos y laicas pueden poner en camino a un sacerdote que quizás no quiera, pero porque muchos laicos y laicas empiezan a actuar de otro modo y desean vivirlo, eso ayuda. Y donde es posible, hacerlo también en conjunto con los obispos, hablar con ellos, que vean también su rol en promover una iglesia sinodal. Porque si no, puede suceder lo que menciona Isabel, como islas. En algunas islas hay vida sinodal en mayor abundancia y en otras islas no.
Ahora, la pregunta, ¿somos pueblo de Dios de escucha? Escuchar no solo con la razón. Griselda, yo creo que es muy importante lo que tú dices, desde las mujeres que hacen teología, y también, bueno, esto viene en primer lugar desde un antropólogo, pero que admitió que se inspiró en un campesino a quien escuchó él, que habló de que importante es el sentipensar. Y yo creo que eso vale también para nuestro camino sinodal. El sentir y pensar, vinculado, no por separado. Y es el sentir, intuir, ser creativos y creativas, y pensar y analizar, pero de manera interrelacionada y no de manera separada, fragmentada. Y eso va también en sentir también la empatía, ¿ya? Cómo entro con el tema en relación con quién, cómo no lo hago de manera tan dura que la otra persona se sienta atacada, sino busco convencer, busco hacer ver por qué esto es más en el espíritu de Jesús. Y tomo en serio miedos, no para que la persona quede bloqueada o siga bloqueando procesos por sus miedos, pero que se sienta también tomado en serio, que reconozco sus miedos y converso con la persona sobre ello. Después la pandemia y las periferias, yo creo que quizás como iglesia nos toca ser todavía un poco más proféticas y valientes en analizar la pandemia que nos han puesto de manifiesto. ¿Ya? Nos ha puesto de manifiesto, existen periferias porque hay un centro. ¿Ya? Y hay un centro donde hay personas que han querido que haya un centro y los otros estén en la periferia. Entonces, y creo que en muchas de nuestras sociedades en Latinoamérica actualmente está mucho en movimiento el descontento por relaciones tan desiguales, de no tener un nosotros, sino de tener también relaciones bien jerárquicas, verticales muchas veces en nuestras sociedades. Entonces yo creo que un proceso sinodal puede aportar mucho a atender estas cuestiones en estas sociedades que quieren y requieren superar discriminaciones diversas por razones étnicas, sociales, de orientaciones sexuales. Pero claro, solo lo podremos hacer con credibilidad en la sociedad si se nota que la iglesia también está dispuesta a moverse en estos campos. Difícilmente podemos hablar de defender la democracia si hacia adentro, en casa, nos comportamos de manera muy autoritaria. Algo ahí no encaja bien. Y gente joven, como yo estoy muy en contacto con estudiantes, hombres y mujeres, lo ven al toque y lo nombran. Entonces ahí creo que hay todavía un reto sano para nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Birgit, por todo tu aporte. De verdad que ha sido una tarde muy linda, muy enriquecedora. También invito a todos los que estamos aquí presentes, este grupo de personas, que podamos unirnos en oración en todo este espacio que van a tener desde el domingo de toda la Asamblea Eclesial, que también todos los aportes que tú nos has puesto hoy de manifiesto en una síntesis de manera maravillosa como lo has presentado, que ahí está la voz de las personas, la voz de los participantes, pero también requiere la iluminación del Espíritu y la mucha oración para que el documento de lo que allí salga, de ese espacio inédito como nos has hablado, sea también reflejo de lo que el Espíritu quiere para este momento, que nos ayude a caminar y a seguir construyendo. Así que te agradecemos muchísimo. Después dejamos el espacio abierto para que nos sigas contando qué sucedió en la Asamblea Eclesial, ya que participan a partir de 1000 personas, ¿no? ¿Son cuántos obispos? Son, más o menos nos han dicho, son 40% de laicos y laicas, y después va por más o menos, son como 15%, se divide por igual obispos, sacerdotes, religiosas y diáconos permanentes. Perfecto, entonces allí también estaremos representados en ustedes. Así que muchísimas gracias, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y les invitamos al próximo coloquio. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.
Que pasen muy bien. Muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes y pido mucho sí su oración. Ayúdennos con su oración. A partir de la próxima semana, el domingo se apertura la asamblea, que sople fuertemente el Espíritu.